Tema de hoy. Cuestionarios generales, categoría general. Empezamos con la parte 2, la operación, que van de las preguntas 1 al 33. 1. Usted sabe que en una determinada frecuencia un conjunto de radioaficionados habitualmente establecen comunicación. ¿Qué tipo de interferencia usted genera si trata de operar en dicha frecuencia, pero contactando a otros radioaficionados en momento que la frecuencia no está ocupada? Ninguna. La abreviatura AM, ¿qué significa? Modulación en amplitud. O de el término es modulación Amplitud en modulada. amplitud. 3. Modulación PM. Esto te acuerdas que lo habíamos hablado una vez, ¿no? Y es cierto, vos sabés que PM también es modulación de a ver, Phase modulation. sí, pero también es modulación pulsante. ¿No? Pero depende de que si la ves en inglés o la ves en español. No. Sí, a ver, está muy bien. La abreviatura. A ver, la abreviatura AM no es una abreviatura en español. ¿No? No. ¿Qué es AM? Es modulación de amplitud. Sería Amplitude MA. modulation. Sería MA. ¿Ah? Bueno, de la misma manera, PM puede ser modulación de fase o modulación pulsante. Vamos a decir que, bueno, efectivamente. Es de fase. Es de fase. Afecto del examen es de fase. 4. ¿Cuál es la práctica convencional para operar la banda en banda lateral superior en relación a la banda de emisión? Y ustedes ven que habla de práctica convencional. Es una convención, no hay motivo ninguno para que... ¿Qué cosa? De 10 para arriba. Sí, salvo la de 60 metros. Sí. La banda de 60 metros en la cual sí, la banda de 60 metros en la cual se adoptó la utilización del USB. Entonces lo que dice ahí, usar en las bandas de frecuencias mayores a 10 MHz y en la banda de 60 metros. ¿Se entiende, no? Lo importante de todo esto es entender de que aparte de esto es que es una convención. Uno emite en la banda lateral que se le antoja. 5. Genéricamente, ¿qué modulación se emplea en telefonía en las bandas del servicio de radioaficionado de onda corta? Bueno, lo sabemos, es la banda lateral única. La variante de la banda lateral única. La modulación que se debería emplear en el segmento de telefonía en la banda 30 metros es ninguna. ¿Por qué? Porque en la banda 30 metros no se habilita la utilización de telefonía. La banda es concebida exclusivamente, porque aparte de un ancho muy pequeño, tiene solamente para la utilización de transmisión en telefonía en código Morse, onda continua, o modos digitales. Daniel, ¿te animás a pasar para atrás? Esa. Banda lateral única. Sí. Blue. BLU o SSB. Claro. Se refiere a las dos bandas laterales. Sí, cualquiera de las dos, ¿no? Claro. Dale. Cualquiera de las dos. Bueno, la modulación, porque es la 30 metros. Estaba hablando sobre la banda de 30 metros. El único lugar, hay 4 países en los cuales se puede utilizar la banda de 30 metros con motivo de telefonía, que son países del África del Sur, o sea, está Sudáfrica, es más, Sudáfrica, Malawi, Angola y Mozambique, y no sé si alguno más, que tienen la posibilidad de utilizar al mediodía, no horas de mediodía, en telefonía. Lo demás es solamente en CW o modo digital. Lo digo eso porque capaz que mañana encuentran a alguien ahí hablando en inglés o en otra lengua en la banda y van a decir que el individuo está transmitiendo mal. ¿No? O sea, en esos países se puede. Nunca lo escuché. La banda 30 metros tiene, después la bomba de propagación, tiene una característica. Está abierta casi todo el día, si no todo el día. Sí. Si no todo el día. Por lo tanto, en algún momento voy a escuchar algo ahí, ¿no? 7. La modalidad de modulación que se debe emplear en el segmento superior en telefonía, en la banda de 10 metros, es la frecuencia modulada. Modulación de frecuencia. Segmento superior, FM, en el inferior, como dice la pregunta que sigue, es en banda lateral superior. 8. La modalidad de modulación que es conveniente emplear en el segmento inferior de telefonía en la banda de 10 metros es la banda lateral superior. 9.
Cuando selecciona una frecuencia para la transmisión de CW, ¿cuál es la distancia mínima en frecuencia respecto al contacto que se está llevando a cabo de forma de evitar interferencia? Esto cuando hicimos la diferencia en un otro cuestionario, nos quedó la duda y en realidad la más próxima es allí. Mejor dicho, esta pregunta está mal. Esta pregunta está mal, me olvidé de tacharla. Y la explicación es muy simple. Primero, de 150 a 50 kHz, ustedes saben que ocuparía toda una banda, ¿no? Claro. Pero el ancho de banda de una transmisión de CW se mide en forma empírica multiplicando por 4 la velocidad de transmisión. ¿Ah? Como la FCC estima el ancho de banda. Eso en hercios. O sea que si un individuo transmite en 25 palabras por minuto, su ancho de banda serían 100 hercios. Claro. Esa es la forma empírica. Porque en realidad, para medir el ancho de banda, ustedes saben que tienen que saberse en qué porción se mide, o sea, no sé si ustedes me ven. Imagínense el pico de una onda, ¿no? Es decir, el ancho de banda hay que cortarlo en determinado lugar para saber cuál es el ancho de banda, ¿no? En general se miden sobre 10 decibeles o 20 decibeles. Pero en forma empírica, ya les digo, la FCC, que es la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Estados Unidos, establece que hay que multiplicar por 4 la velocidad de transmisión y entonces es el ancho de banda necesario. Si un individuo anda muy rápido, anda en 50 palabras por minuto, se duplica, ¿no? Estamos hablando de 200 hercios de ancho de banda. ¿Se entendió esto? Bueno, por supuesto que 150 a 500 kilohercios, esta pregunta la tachamos porque no se podría transmitir en Cuando le estaba mirando me parecía que era una locura eso. solamente se podría hacer CW en 10 metros, en otra Sí. banda, imposible. Bueno, Claro, 10. no alcanzaría la banda. Sí, te daría, sí. 10. ¿Qué señal del código Q se utiliza para indicar que se está recibiendo interferencias generadas por otra estación? QRM. La semana que viene vamos a ver abreviaturas y códigos. La mayoría, por supuesto, la mayoría de ustedes ya la abreviatura y código lo tienen. Perdóname, Daniel, pero entonces la 9, ¿cuál queda como correcta? ¿De la La anterior? B. La B. ¿De la anterior? Sí. No, la borramos. Sí. Ninguna. No va. No, La borramos. esta pregunta la excluimos del sorteo. Listo. ¿Está? 10. ¿Qué Claro. señal del código Q se utiliza entonces para indicar que se está recibiendo interferencias generadas por una estación? ¿O qué señal del código Q está relacionada a una interferencia? Es el QRM, M de Mike. 11. ¿Cuál es el modo más adecuado de llamarse Q cuando se usa el código Morse? Bueno, es transmitirse Q 3 veces seguidas, o sea, CQ. Luego la abreviatura delta eco, DE. Y luego el distintivo de llamada 3 veces, el propio distintivo de llamada 3 veces. Pero yo me quería detener en el DE, que por eso está entre comillas, ¿no? Ustedes saben que en castellano DE es D, ¿no? Pero no tiene... Es una abreviatura telegráfica. Que coincide con el concepto que tiene. ¿No? ¿Qué es? No, es D. Pero no es D, no es la preposición D. Porque se utiliza en todos los idiomas. ¿Ah? No, DE en CW. Ah. Sí. Es la abreviatura telegráfica. Delta eco, por eso dije el delta eco, se coloca allí y que quiere decir de. En castellano es fácil, pero en inglés ustedes saben que de from, ¿no? Claro. ¿Ah? Sí. Por ejemplo. Bueno, 12. ¿Cuál es la mejor velocidad a utilizar al responder un llamado CQ en código Morse? Bueno, a la velocidad a la que el CQ fue enviado. Ni menor ni mayor. ¿No? 13. La modalidad de transmisión denominada RTTI corresponde a radio teletipo. Es la abreviatura de... 14. ¿Qué son los digimodos? Bueno, hay un montón de cosas ahí que no son. Entonces, en realidad es una pregunta muy aviesa. La correcta es esa que dice denominación que se asigna a todos los modos digitales, por ejemplo, como por ejemplo Packet, RTTI y PSK, porque esos 3 modos son exclusivamente digimodos. Fíjense que en la A dice CW, dice que CW, FM y PSK31, FM no es un digimodo.
Y después la otra es denominación que se asigna exclusivamente a Packet, Pactor y PSK. No. ¿No? Pues no es exclusivamente. Y la D, denominación que se designa exclusivamente a los modos Packet, RTTI, PSK, SCTV y fax tampoco, porque no es exclusivamente. Sin embargo, los modos esos son... El modo fax como tal no existe, ¿no? No. Bueno. 15. ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un esquema de modulación digital? Dentro de las cosas que hay, el disparate es ISK, porque no existe el desplazamiento de intensidad. Lo demás sí. ASK, FSK y PSK. Amplitud, frecuencia y fase. Son los tres parámetros que tiene una onda para ser modificada, ¿no? Para enviar información. A eso se llama modulación. 16. ¿Cuál de los siguientes modos no es un ejemplo de modulación por desplazamiento de fase PSK? Bueno, lo que está ahí es el JT63. ¿Por qué? 5. JT65, sí. ¿Por qué? 60, sí. Porque es de frecuencia. Exactamente. Es de modulación por desplazamiento de frecuencia. Los otros sí son desplazamiento de fase. 17. ¿Cuál de los siguientes modos son ejemplos de modulación por desplazamiento de frecuencia? Son los que están allí, ¿no? Amtort, Pactor y RTTI, bueno, y JT también, ¿no? Lo demás no, lo demás son combinados de cosas y muchos son... Incluso recuerden de que hay modos combinados, los modos MFSK que combinan desplazamiento de fase y desplazamiento de frecuencia también. Sí. 18. ¿Cuál es el ancho de banda habitual de una emisión de TV por barrido lento en el servicio de radioaficionados? Rápido. Perdón, barrido rápido. Es de 6 MHz. Estamos hablando de la televisión normal, lo que se llama TVA. Los radioaficionados llamamos TVA, televisión de aficionados, que tiene un ancho muy ancho, muy grande, de 6 MHz, porque requiere un montón de información de ser transmitida, ¿no? Claro. Eso hace que televisión barrido rápido o televisión por aficionado se pueda operar no solamente en bandas superiores, bandas de UHF y por encima, VHF, quizás, por donde las bandas tienen suficiente ancho de banda, ¿no? 19. Entre los modos de emisión que se detallan, ¿cuál requiere mayor ancho de banda? Amplitud modulada. Bueno, pero en realidad, dentro de los modos que están ahí, el más grande es la amplitud modulada, ¿no? ¿Por qué? Porque además son algo la vez pasada había preguntado sobre vestigial, ahora le explico. Sí. Bueno, banda lateral inferior y superior ocupan solamente una de las bandas y ni siquiera transmite portadora, ¿no? Entonces son por debajo del 50% del ancho de la amplitud modulada. Y banda lateral vestigial, bueno, a ver, para procesamiento, la banda lateral vestigial se mantiene una banda, es decir, se elimina una banda y se mantiene un vestigio portadora. Ese es el concepto, ¿te acordás que tú lo habías preguntado, no? Sí, no La sabía idea que es era lo mantener vestigial. un vestigio, ¿y para qué? Para que sea más fácil la modulación y con mejor calidad de audio, y era lo que se utilizaba para, lo que se iba a utilizar para la transmisión de onda corta en banda lateral. Hubo algunas pruebas que hizo Radio Nederland y la BBC y algunas otras estaciones que en determinado momento pasaron a transmitir en banda lateral, pero lo hacían en banda lateral vestigial. O sea, le mantenían una portadora, ¿para qué? Para que tuvieran cierta compatibilidad con AM, ¿no? Claro. Porque el individuo iba a poder escuchar eso con una deformación de audio, naturalmente, pero iba a poder escuchar no solamente un pato, ¿no? O sea que se puede escuchar como dice, banda lateral vestigial, se puede escuchar en AM con un receptor de AM. Sí, se puede escuchar con muy mala calidad, ¿no? Muy mala calidad, no con la calidad de amplitud modulada, ¿no? Pero Sí. permitía, sí, la demodulación en Pero- amplitud Y modulada. llegaba mucho más, además. Sí, claro. Yo recuerdo ya en los años 80, se hicieron pruebas que después la onda corta desapareció, ¿no? Pero ese era el motivo. Se le mantenía un vestigio portadora para que los receptores de AM aún pudieran tener un tipo de
de decodificación de la Es información. como ahora con el estéreo, que se usa muchos canales en el centro para que cualquier radio que no tenga recepción en estéreo las pueda escuchar Exacto. en mono. Sí, sí. La modulación que se debía usar en el segmento de telefonía banda lateral en 160, 80 y 40 LSB. metros, sabemos que es LSB. O sea, por debajo de 10 MHz, salvo la banda 60, se utiliza por convención banda lateral inferior. Salvo que hagas FT8 o esas cosas. Bueno, pero estamos hablando de modulación, ¿no? Dice telefonía. Telefonía. Sí, en los modos digitales se utiliza siempre el USB, ¿no? 21. La modalidad de modulación de telefonía más utilizada en la actualidad en el segmento inferior de la banda 6 metros es USB. USB. En inferior USB, no sé si la que sigue, y lo demás es FM. FM. 22. Entre los radioaficionados, ¿qué término describe la comunicación realizada por una estación radioeléctrica que transmite en una frecuencia diferente a la cual recibe? Nosotros llamamos duplex. Y ustedes vieron que dice entre los radioaficionados, porque en realidad es un falso duplex, ¿no? Sí. Porque el duplex supone estar transmitiendo en dos canales distintos, pero simultáneamente, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? El duplex es un teléfono, ¿no? Claro. El falso duplex es lo que nosotros hacemos. Transmitimos en un lado y escuchamos en el otro, pero siempre intercambiando comunicados. Por eso es un falso duplex y por eso dice entre los radioaficionados. 23. Cuando se desea comunicar a través de una repetidora, ¿qué debe necesariamente conocerse? Lo dijimos varias veces, la frecuencia de entrada y salida y eventualmente el subtono codificado que utiliza. ¿No? Y no puede entrar a una repetidora. 24. ¿Cuál es la forma adecuada para comunicarse con otra estación a través de una estación repetidora si conoce su distintivo? Bueno, mencionar el distintivo de llamada de la otra estación y a continuación el distintivo de llamada de su estación. O sea, se le llama con el distintivo de la otra y menciono el mío. Bueno, este es el procedimiento para operar en cualquier frecuencia, ¿no? 25. ¿Qué significa operar en simplex? Transmitir o recibir en una misma frecuencia. 26. ¿Cuál es la separación estándar entre la frecuencia de transmisión o recepción de las repetidoras en la banda de 2 metros? O también llamado offset, en inglés offset. El estándar son 600 kilohercios. Esa es la separación. ¿Hacia arriba o hacia abajo? El estándar en UHF, en la banda de 70, es de 5 MHz. 27. ¿Cómo se llama el dispositivo que hace que un transmisor se active automáticamente cuando el operador habla en el micrófono? El box. 28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a la operación con box? Que lo que caracteriza mejor de todo es que permite la operación lo que se llama modo manos libres. Esto es novedoso. Antes, cuando yo era chico y usaba el box, no existía este concepto de manos libres, ¿no? Pero ahora se entiende, ¿no? Es operar sin estar apretando el botón de PTT. 29. ¿Cuál es la función básica de una radiobaliza o radiofaro? Servir para determinar condiciones de propagación o ajustes de antenas. Ese es en realidad el concepto que tiene un radiofaro. 30. APRS. ¿Qué es APRS? Es un sistema empleado fundamentalmente para reportar información de posicionamiento. 31. ¿Cuál de las siguientes frecuencias se usa comúnmente, justamente en Uruguay, para el APRS en la banda de 2 metros? La frecuencia que se utiliza es esa, 144,63. Si uno sintoniza ahí va a escuchar los chorros de bits. 144,93. 144,93. 32. ¿Cuál es el modo más adecuado para responder un llamado CQ? Estamos hablando genérico, ¿no? Se hace transmitir el distintivo de llamada de la otra estación seguido de su distintivo de llamada. Y se hace una vez sola. Eventualmente se puede hacer más de una vez, pero basta con identificar el distintivo de llamada de la otra persona y decir esta es, y uno pasa el de uno y ya está. Si hay condiciones difíciles de propagación o de entendimiento, se repite alguna de esas cosas, ¿no? Pero no más de 3.
No más de 3. 33. ¿Cuál de los siguientes es una manera recomendada en telefonía para participar de un contacto que viene realizándose entre otras estaciones? Es decir, su distintivo de llamada durante una pausa entre las transmisiones de las otras estaciones. Uno espera, Y te dejan. sí, si está muy apretado o no, pero ahí también está el hecho de que el radioaficionado que está participando en un tipo de comunicación, eso, dejar la pausa suficiente para que aparezcan otras estaciones, salvo que no quiera, ¿no? Si no querés, hablar lo apretás para que no ocurra eso. Ahora, nunca me digan breco, como dicen en el C. Queda bien. 33. Permiso, dicen algunos también. ¿Cómo? Permiso, dicen algunos. Sí, permiso. Sí. Sí. Dijo un petizo. Hay un permiso en frecuencia. Sí. Bueno. Y aquí nos quedamos, ¿eh? Hasta acá hemos llegado.